Los justos les respondieron: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿Sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de paso y te alojamos? ¿Desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo, preso y fuimos a verte? Y el rey les respondió: Les aseguro que cada vez que hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Aleluya. Gloria al Eterno. Los justos les respondieron. Recordemos que la palabra justo tiene que ver con los sellados del Espíritu Santo de Dios. Este versículo se lo toma como servir, que servirle al Señor, ser dadivosos, y está bien, no está mal. No está mal. Pero aquí hay que tener en cuenta que aquí el Señor dice, cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos. Y recordemos que esa palabra, mis hermanos, los que recibieron a Jesús en sus vidas, eso quiere decir mis hermanos. Mateo 12, versículo 49 dice: y señalando con la mano a sus discípulos, porque le preguntaban, él estaba predicando, una persona lo interrumpe en la prédica y le dice: tu mamá y tus hermanos te buscan. Y Jesús le dice, y señalando con la mano a sus discípulos, agregó: estos son mis madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano y mi madre. Sería la verdadera familia de Jesús, el servicio, ¿sí? En el sentido de que no es por las obras que uno haga en solidaridad. De hecho, muchas veces una persona puede llegar a ser solidarios y su corazón, como dice el Señor, está apartado de mí. Sí, el Señor siempre nos pide el corazón. De hecho dice: dame, hijo mío, tu corazón. ¿Por qué pide el Señor el corazón? Porque nuestro corazón siempre es duro, es mezquino, tiene muchas cosas por limpiar. Por eso David decía: lávame más y más de mi maldad y límpiame el corazón. Él decía que su corazón sea nuevo y que el espíritu sea recto delante de él. Entonces oraba así David: el que hace la voluntad de mi Padre es mi hermano. Les aseguro que cada vez que lo hicieron, el más pequeño de mis hermanos, se refiere ¿a quién? A la verdadera familia de Jesús. Si vamos un poquito más atrás, aquí dice, ellos le preguntaron: ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, con hambre, con sed, cuando te vimos de paso, desnudo, enfermo, preso? Que nuestra obra como hermanos, el Señor va a evaluar, ¿sí? Nuestra obra como hermanos, el Señor va a evaluar como hermanos, porque tiene que ver con el cuerpo, con la familia de Dios, ¿sí? Y la familia de Dios, Él ama a la familia. Por eso, Él, para que siga creciendo esa familia, que le sirven hermanos con hermanos, que son atentos, hermanos con hermanos, hermanos con hermanos, hermanos de la familia de Jesús, ¿sí? Porque muchas veces tenemos luchas espirituales y lo primero que se hace en el cuerpo de Cristo es esto: separar. ¿Qué hace un hermano? Juzga, daña, lastima. ¿Y el otro hermano cómo queda? Golpeado, debilitado, enfermo, preso. Aquí nombra: con hambre, con sed, desnudo, es avergonzado. Entonces, por eso el Señor, aquel que es compasivo con el otro hermano, aquel que es atento con el otro hermano, por eso el Señor hacía una diferencia de aquel que estaba entre
recibiendo la prédica de Él, recibiendo la palabra de Él y los que no estaban, para que entiendan que lo importante es lo que Dios quería hacer, lo que Dios estaba estableciendo. El Señor ha venido a traer su reino, y el Señor ha venido a traer su luz. El Señor ha venido a traer un amor real, no falso, no hipócrita. El amor de Dios no es el amor del mundo. Y eso fallamos como iglesia porque hay carencia de lo que no conocemos de Dios. Por eso cuando dice Dios es amor, ¿cuándo vamos a ver que Dios es amor? Cuando nuestro corazón es procesado ¿por quién? Por Dios. Una vez que es procesado, ¿dónde van las obras principales? A nuestros hermanos en Cristo. La primera, la simiente de Cristo. Él procesa en nosotros para que podamos servirle a nuestro hermano de respaldo. ¿Sí? Cuando lo necesite, cuando tenga hambre, cuando tenga sed, cuando esté preso, cuando esté enfermo, nosotros estemos presentes, no estemos ausentes. La obra de Dios. Por eso dice el Señor, misericordia quiere y no sacrificio. También dice la misericordia triunfa sobre el juicio, para la gloria de Dios. Y este es el mensaje a lo que el Espíritu Santo me ha conducido y yo no sabía. Esa es una sorpresa que Dios hace y es maravilloso cuando Dios nos sorprende con algo que no sabemos hacia dónde nos conduce. Y esta es la senda que Él nos marca, porque yo oraba para que Él nos marque una senda. Oraba mucho para que Él nos marque su senda. Aleluya, gloria a Dios. Y dice, seguimos en el mismo libro de San Mateo. Entonces el rey dirá a los que tengan a su derecha, vengan benditos de mi Padre, vengan benditos de mi Padre, aleluya. Y recibieron en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo, aleluya. Qué impresionante este versículo. El Señor da, no es para los solidarios del mundo, para los que se muestran solidarios del mundo, no. Es para los que han sido misericordiosos con el cuerpo de Cristo, con sus propios hermanos. Yo muchas veces he cometido el error de juzgar a un hermano y me arrepiento. Y el Señor nos llama a un arrepentimiento aquí, en este momento, para que sé que es difícil en este mundo, en esta etapa de apostasía, es difícil, pero digámosle al Señor, si en algún momento he ido contra un hermano, Señor, perdóname y apártame del mal. Y entremos a un proceso con el Señor, ¿sí? Entreguemos nuestro corazón. La concupiscencia de nuestro corazón tiene que ser quitada, elaborada en las manos del Señor. El Señor, Él elabora la vasija. Él sabe para qué estamos hechos, para qué nos ha escogido. Vayamos al alfarero, vayamos a Él, aunque duela, vayamos a Él, aunque sea duro, soltar, vayamos a Él, Él nos va a ayudar. Él dice, mi carga es ligera. ¿Sí? Descansemos en Él, creamos en Él, no dejemos de creer en Él. Él es nuestro Señor y a Él le servimos. En Santiago dice, porque el que no tiene misericordia será juzgado sin misericordia, pero la misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia triunfa sobre el juicio. Misericordia quiere decir
gracia. Él por gracia que nos ha hecho libre y nos ha dado la salvación. Y cuando dice la misericordia triunfa sobre el juicio que es la ley que es esclavitud y la esclavitud que es una condena. En Mateo 9 tenemos, a partir del 10 dice, se sentaron a comer con él sus discípulos y cuando vieron esto los fariseos dijeron a sus discípulos, ¿porque su maestro come con publicanos y pecadores? Le preguntaron. Jesús, que había oído, respondió, no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan qué significa, le decía el Señor a ellos. Yo quiero misericordia y no sacrificios, porque yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Aleluya. Gloria al eterno Rey de Reyes y Señor de Señores. Tengamos en cuenta que dice que ellos se sentaron a comer él y sus discípulos. ¿Sí? Recordemos que la palabra nos enseña muchas cosas. ¿Sí? Vamos a ir separando. Estaba Jesús y sus discípulos. Se sientan a comer. Dice. Y se sentaron con él y sus discípulos. ¿Quiénes? Los publicanos y los pecadores. Entonces se acercan los fariseos, le preguntan ¿por qué se sienten? A los discípulos le preguntaban. A los discípulos, los fariseos le preguntaban a los discípulos ¿por qué se sientan con los publicanos y los pecadores? Porque ellos se consideraban como algo diferente, algo apartado. ¿Sí? De hecho, sí, aparentemente eran diferentes. Recordemos que Jesús le ha dicho sepulcros blanqueados, porque ellos aparentaban ser algo en lo exterior, pero en el interior, ¿qué quiere decir sepulcro? Algo muerto, ¿sí? Entonces, he venido a llamar, ¿a quién llama Jesús? ¿A los sanos o a los enfermos? Él llama a los enfermos, aleluya. ¿Y quiénes son los enfermos? Esa es una pregunta difícil. ¿Por qué? Porque nosotros venimos hablando de cómo Dios nos procesa, ¿sí? Porque nuestra alma, nuestro corazón está dolido, se daña, se lastima. Pero en nosotros mora el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? En nosotros permanece, así como los discípulos, Jesús está en nosotros y Jesús está, nosotros estamos en la mano de Jesús, ¿sí? Entonces, por Jesús, nosotros somos justificados por su sangre. Entonces somos llamados justos, ¿sí? Por el Espíritu Santo de Dios. Por eso el Señor procesa. Pero los enfermos serían los fariseos y los publicanos y pecadores, porque están sin el Espíritu de Dios. Son los que necesitan. Por eso el Señor les decía, vayan y aprendan. En otra versión decía que con los conocimientos que ellos tenían no llegaban a ese entendimiento. ¿Sí? Entonces, aleluya, porque el Señor ahora nos está dando luz en esto. ¿Sí? Porque Él nos dice, Él dice, yo quiero misericordia, no sacrificios. Y pensamos a veces que los sacrificios son más importantes. Podemos hacer cosas que nos cuesten, eso significa un sacrificio. Cosas que nos cuesten, pero nuestro corazón siempre está probado porque el Señor siempre dice, yo escudriño la mente y el corazón. ¿Sí? Pero nosotros al servir como hijos de Dios somos dañados, ¿sí? Tribulados para ser procesados, pero
nosotros debemos ser cimentados en Cristo, ¿sí? Y ese simiente que Jesús forja en nosotros tiene que ver con el amor. El amor tiene que ser perfeccionado, el amor de Dios tiene que ser perfeccionado en nosotros. Tenemos mucho que soltar, mucho que sanar y ser lavados, porque no podemos lavarnos nosotros mismos, no lo podemos hacer por obra o por apariencia. No, el único que tiene la capacidad de lavarnos es Dios. Y a eso tenemos que ir, a los brazos de Cristo, a las manos de nuestro Señor Jesús. Tenemos que ir en los momentos de tribulación a las manos del Señor, pedirle perdón. Y yo te animo a que me acompañes a una oración para que yo sea ayudándote como hermana de Dios a que tu proceso sea el que sea perdonado, sanado, superado, liberado, lavado en el nombre de Jesucristo. Padre, te doy gracias por esta administración, Señor. Te doy gracias profundamente, Señor, porque has llegado a lugares que se asombra de esta enseñanza. En mí ha sido de mucha edificación, Señor. Te pido, Señor, que cada hermano en Cristo, Señor, sea dispuesto para entrar al proceso, al tiempo que tú así lo dispongas con cada situación que tenga en su vida, sea superada, sea entrando, Señor, a tu paz, a tu descanso, Señor. Entrando, Señor, a la esperanza que tú nos has dado, derramando el Espíritu Santo sobre nuestros corazones, Señor. Te pido por mi hermano, por mi hermana, para que sea, Señor, tú fortaleciéndole en este proceso, para que tú seas dándole palabra de vida, para que tú seas trabajando, Señor, en su mente, en su corazón, y le des confianza, le des fortaleza, Señor, como las águilas, como las alas de las águilas, que dice tu palabra, que los jóvenes se cansan, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Aleluya. Y declaro esas palabras sobre tus hijos, Señor, sobre los hermanos en Cristo, en el nombre de Jesucristo, para que tú seas edificándolos, fortaleciéndoles, Señor, para que el cuerpo de Cristo sea, Señor, limpiado, lavado, procesado, purificado, santificado, justificado, redimido, Señor, porque tu sangre así nos viste, Señor, con poder y gloria en el nombre de Jesucristo. Danos, Señor, una identidad firme, una simiente de Cristo, simienta, Señor, una simiente que de donde nosotros venimos, Señor, tú nos das una identidad, tú nos forjas el carácter, tú forjas nuestra simiente, Señor, que eres tú. Fortalece, Señor, los dones del Espíritu de Dios, fortalece, Señor, los frutos del Espíritu Santo de Dios en el nombre de Jesús. Y te pido en el nombre de Jesús, papá, que tú nos des amor entre hermanos. Este es un mandato que tú nos das, Señor, que podamos lograr alcanzar el perfecto amor de Dios entre hermanos, Padre. Que tu amor, Señor, permanezca sobre nosotros, tu misericordia para siempre, en el nombre poderoso de Jesús y en la presencia del Espíritu Santo. Que sean bendecidos. Aleluya. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, los guarde. Que el Señor haga resplandecer sus rostros sobre ustedes y permanezca para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Dios les bendiga grandemente.